En este vídeo vamos a resolver dos ejercicios de inducción electromagnética y otros dos de estabilidad nuclear, energía de enlace. Son ejercicios relacionados con el primer apartado del tema nuevo, física nuclear. Bien, el primero que vamos a resolver es el apartado B del ejercicio 2 de la página 179, como podemos ver aquí. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Dice así, una bobina de 80 espiras de radio 0,06 metros se coloca en un campo magnético de manera que el flujo que la atraviesa sea máximo. Si el campo varía de acuerdo con la función B igual a 0,5 menos 0,02 T, B es el módulo del campo magnético, T sería la variable temporal. Esto medida en teslas, por eso aparece entre paréntesis T mayúscula. Bueno, determine I, o primero, el flujo que atraviesa cada espira de la bobina en T igual a 10 segundos. I, o segundo, la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Bien, aquí tenemos los datos del problema: número de espiras de la bobina, número de vueltas 80 y el radio de las mismas 0,06 metros. Bien, el flujo magnético, siempre y cuando sea constante el campo, viene dado por esta expresión. Bueno, campo uniforme más que constante. Si el campo B es uniforme, pues entonces no hay que hacer ninguna integral, simplemente B por S, donde B es el vector campo magnético y S es el vector superficie. Bueno, pues sería, esto es un producto escalar, pues módulo de B por módulo de S por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Como dice el ejercicio que la bobina se coloca de manera que el flujo sea máximo, pues eso implica que el ángulo que hay entre B y S debe ser 0, para que así el coseno sea 1, que es el valor más grande que puede tener, y el flujo sería el producto del módulo de B por S. En este ejercicio hay que destacar que no hay movimiento de las espiras, o sea, la bobina está quieta. No es un problema en el que la bobina gire, que sería el típico problema de alternador, sino que es una bobina estática y es el campo el que varía con el tiempo, pero varía solo en módulo, tampoco varía en dirección ni en sentido. Claro, al haber una variación del módulo, pues habrá un cambio en el flujo y por la ley de Faraday-Henry habrá una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Es lo que vamos a determinar ahora. Este tipo de problemas se están poniendo mucho en los últimos años, problemas en los que hay un campo magnético que varía con el tiempo en el módulo. Tengo previsto hacer algún vídeo más de problemas de alternador, es decir, de bobina que gira dentro, es la bobina la que gira y el campo magnético externo pues está quieto, está constante. Bien, bueno, aquí tenemos la expresión del módulo que nos ha dado el problema. Aquí tenemos ya el cálculo del flujo, pues sería B por pi r cuadrado, que es la superficie de una espira. Pues si multiplicamos esta expresión, como veis aquí, por pi y 0,06 al cuadrado, que es el radio al cuadrado, nos sale esto otro. Esto sería el flujo en la unidad de flujo, que es Weber. El flujo a través de una espira, como veis, es un flujo variable. Depende linealmente con T. Bueno. Ahora, el primer apartado. El flujo que atraviesa cada espira de la bobina en 10 segundos. Bueno, pues se trata de coger esta expresión y calcular su valor para T igual a 10 segundos, que es lo que hago aquí. Como veis, donde pone T pongo 10 segundos y el resultado es 0,00339 Weber. Sería el flujo a través de una de las espiras en el instante 10 segundos. Después nos pregunta el flujo, nos pregunta la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Para ello habrá que calcular primero el flujo a través de toda la bobina, que sería multiplicar esta expresión, que era para una bobina, por el número de, que era para una espira, por el número de espiras, que es 80. ¿Veis? Si multiplicamos, aquí he puesto n, pues el flujo a través de la bobina sería nbs, número de espiras por b por s. Pues 80 por esta expresión, este es el resultado.
Es el flujo total a través de todas las espiras, a través de la bobina completa. También es un flujo que depende del tiempo. Bueno, pues según la ley de Faraday-Henry, si este flujo depende del tiempo, cambia con el tiempo, aparecerá en la bobina una fuerza electromotriz inducida, que se calcula así, menos derivada del flujo respecto al tiempo. Pues cogemos esta función, porque no olvidemos que esto es una función temporal, phi depende del tiempo. Bueno, pues derivamos esta función, cambiamos el signo, recordad que es la ley de Lenz, que dice que el flujo, la fuerza electromotriz inducida tendrá un sentido tal que el campo magnético que cree esa corriente inducida se oponga al cambio de flujo. ¿Vale? Bueno, eso dicho de forma corta, la naturaleza aborrece los cambios de flujo. Bueno, si derivamos esta expresión respecto al tiempo, pues es muy fácil de derivar esta función, ¿verdad? Solamente sale 0,01808, bueno, saldría menos ese número que he dicho, pero con este otro menos, pues ya solo queda así, positivo. La fuerza electromotriz inducida en la bobina tiene este valor, y ha salido un valor constante. ¿Por qué constante? Pues si deriva una función que depende de t, no de t al cuadrado, ni cubo, ni nada de eso, pues lo que sale es una constante, es decir, aparecería una fuerza electromotriz en la bobina, una corriente constante. Y ya habríamos contestado a las dos preguntas. La primera era el flujo que atravesaba cada espira, que sería este valor, y la fuerza electromotriz inducida en la bobina, pues que sería esta. No nos dice tiempo porque ya el que ha redactado el problema, pues ya sabe que va a salir constante. Bueno, los resultados numéricos, repasadlos, porque pudiera ser que yo hubiese cometido algún error, porque solamente los he hecho una vez. Si he cometido algún error, pues me lo decís, me enviáis un mensaje a la plataforma de Edmodo y ya está, ¿vale? Bien, pero salvo error, así es el ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 2b de la página 177. Este ejercicio dice así: el flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de una bobina de 50 vueltas viene dado por la expresión phi de t, 2 por 10 elevado a menos 2, más 25 por 10 elevado a menos 3, t cuadrado en unidades del sistema internacional, que serían Weber. ¿Vale? Este sería el flujo que atraviesa cada espira de la bobina. La bobina tiene 50 espiras. De modo que el flujo total pues sería multiplicar 50 por esta expresión, que lo hago aquí, y este es el resultado. ¿Veis? 1 más 1,25 t cuadrado Weber. Ese sería el flujo a través de las 50 espiras. Bien, pregunta el ejercicio: deduzca la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la bobina y calcule su valor para t igual a 10 segundos, así como la intensidad de corriente inducida en la bobina si ésta tiene una resistencia de 5 ohmios. En este ejercicio, fijaros que ya nos dan directamente el flujo a través de una de las espiras, es decir, no hay que calcular el flujo como hemos hecho antes. Directamente nos dan un flujo que cambia con el tiempo. No sabemos cómo, puede ser por un campo, bueno, más probable, pues que el campo B sea un campo variable, ¿vale? Igual que ha pasado antes. Pero no tenemos que preocuparnos por eso, puesto que nos dan ya el flujo directamente. Entonces, una vez calculado el flujo a través de la espira de la bobina, que no se nos olvide que son 50 espiras, puede ser fácil que se te olvide y directamente derives ahora esta expresión. No, hay que multiplicar esta expresión, que es de una espira, por 50. Y tenemos el flujo total a través de la bobina. Bueno, pues aplicamos ley de Faraday-Henry, que está aquí. Derivamos este flujo, cambiamos signo, y el resultado es menos 2,5t, como veis. O sea, menos 2
Bueno, ese menos es este de aquí. El 2 es el exponente de t, porque vamos al derivar esta función. La derivada de 1 es 0. La derivada de 1,25t cuadrado pues sería 2 por 1,25t. Y nos sale menos 2,5t. Es decir, una expresión variable. En este caso la fuerza electromotriz no es constante como antes, sino que depende con el tiempo. Depende linealmente del tiempo, como veis. Eso es porque hemos derivado un polinomio de segundo grado, ¿veis? T al cuadrado. Antes estábamos derivando una función polinómica, una función lineal, ¿vale? T. Bueno, pues para t igual a 10 segundos, ¿qué valor tendría la fuerza electromotriz? Pues no es más que coger esta expresión, multiplicar por 10, donde pone t pongo 10 segundos, y aquí está el resultado, menos 25 voltios. Esa es la fuerza electromotriz inducida en la bobina en el instante 10 segundos. Eso va a ir cambiando, pero nos preguntan para 10 segundos. También quieren saber la intensidad de corriente inducida en la bobina. Para ello nos dan la resistencia. Bueno, pues aplicamos la ley de Ohm. La intensidad es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. Escogemos esta fuerza electromotriz que hemos obtenido, dividimos entre la resistencia, que son 5 ohmios, y el resultado pues serían menos 5 amperios. Es la intensidad que le corre esa bobina. El signo que indica, pues el sentido de la corriente, ¿vale? No hay que preocuparse. Sentido de la corriente. Y ya tendríamos hecho el ejercicio. Como veis, es también bastante sencillo. Siempre y cuando tenga uno claro lo que hay que hacer. Multiplicar por 50 el flujo y luego pues derivar correctamente la expresión, cuidar las unidades, voltios, la fuerza electromotriz, y amperios, la intensidad. Bien. Vamos a continuar ahora con dos ejercicios de física nuclear, los dos primeros ejercicios que os voy a hacer de física nuclear. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es el 4b de la página 165, típico ejercicio de estabilidad nuclear. En este bloque, en este tema nuevo de física nuclear, yo diría que hay tres tipos de ejercicios, básicamente. Uno de ellos es ejercicios de cálculo de defecto de masa, energía de enlace por nucleón, que son los dos que vamos a hacer hoy. Luego hay ejercicios de cinética de la desintegración radiactiva, es decir, de cómo cambia con el tiempo el número de núcleos que se desintegran o que quedan en una muestra radiactiva, ¿vale? Eso todavía no lo hemos explicado, ya subiré un vídeo explicándolo y también ejercicios. Y el tercer tipo de ejercicio de este bloque sería ejercicios de reacciones nucleares, ¿vale? Que, bueno, no son difíciles, como ya veréis. En realidad no son cosas simples. Bien, pues ahora vamos a hacer este. Dice así el enunciado: el isótopo neón 1020, 10 número atómico Z y 20 número másico A, tiene una masa atómica de 19,9924 unidades. Bueno, pues esta sería la masa del núcleo, del núclido. En este tema utilizamos el término núclido o nucleido o núcleo para referirnos a un núcleo en particular, ¿vale? La masa nos la dan en unidades de masa atómica, que es esta unidad U, que ya expliqué lo que era. Es una unidad y se define como la 12ª parte del átomo del isótopo 12 del carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Vale? Entonces, la masa de un isótopo, de ese isótopo, pues la 12ª parte de esa masa pues sería aproximadamente la masa de un protón o de un neutrón. Los electrones no influyen prácticamente porque su masa es muy pequeña en comparación con la masa del protón y del neutrón. Podemos despreciarlos, ¿vale?
Bueno, pues esta es la masa determinada experimentalmente de ese núcleo y nos lo dan como dato. Nos preguntan, calcule su defecto de masa y la energía de enlace por núcleo. Pues el defecto de masa es la diferencia entre la masa que tendrían las partículas que forman ese núcleo por separado. Es decir, cogemos la masa. Uno dice, a ver, este núcleo está formado por 10 protones y 10 neutrones. A ver, recuerden que este número de aquí arriba no es el número de neutrones, es el número de protones más neutrones. Es el número másico, A. Se llama número másico porque me da la masa de ese núcleo, aproximadamente en unidades de masa atómica, ¿vale? Fijaros, 20, y la masa del núcleo es 19,9924, ¿veis? O sea, prácticamente 20. Si yo quiero saber el número de neutrones que tiene un núcleo, pues resto este número y este, ¿vale? Bien, pues yo digo, a ver, ¿cuál sería la masa de esas piezas, de esos protones y esos neutrones por separado? Pues sería Z, que es este número de abajo, por la masa del protón, más A menos Z, que sería el número de neutrones, podemos representar por N mayúscula, por la masa del neutrón. Esta sería la masa de la suma de las partículas por separado. Y si a esto le restamos la masa del núcleo, que es esta de aquí, pues la cantidad que salga es el defecto de masa, es la diferencia de masa. El núcleo ya formado tiene menos masa que las partículas que lo constituyen. ¿Por qué tiene menos masa? Porque está en una situación de menor energía. Es más estable, tiene menos energía y, según la ecuación de Einstein de la relatividad especial, que dice que hay una equivalencia entre la masa y la energía, la célebre ecuación E es igual a mc al cuadrado, pues esa diferencia de masa se va a traducir en una diferencia de energía, ¿vale? Que es la que explica por qué el núcleo es más estable formado que sin formar. Es decir, ¿por qué se forma ese núcleo? ¿Por qué no se quedan las partículas por separado? Porque al formarse la energía disminuye. Los procesos físicos siempre se dan en el sentido de la menor energía, ¿vale? En el sentido de que disminuya la energía, que vaya a una situación más estable. Podemos explicar por qué se cae una maceta desde un balcón. Pues porque la maceta es más estable en el suelo que en el balcón. En el balcón tiene más energía potencial que en el suelo. Si yo pongo una maceta en un balcón, en el borde, y le doy un golpecito, pues se cae, ¿vale? Se cae y va a una situación más estable. Pues el núcleo ya formado tiene menos energía que las partículas que lo constituyen por separado, ¿vale? Eso es lo que nos están preguntando. Bien, pues hacemos los cálculos. Lo pongo todo en unidades de masa atómica, como veis, 10 por 1,0073, que sería la masa del protón, me lo dan como dato, más 10, que es esto, por 1,0087 unidades, que es la masa del neutrón. Ya dijimos que los protones y los neutrones tienen casi la misma masa, pero el neutrón un poquito más, y este sería la masa de las partículas. Ahora le restamos la masa del núcleo y este es el resultado, 0,1676 unidades de masa atómica. Como lo queremos en kilogramos, que es la unidad internacional, pues multiplicamos esto por la equivalencia que tenemos entre unidad U y kilogramo, que nos lo da como dato también, 1,67 por elevado a menos 27. Resultado, pues 2,80 por elevado a menos 28 kilogramos. Este sería el defecto de masa de este núcleo particular, del neón 1020, de este isótopo. Se le llama isótopo. También un isótopo es un tipo de núcleo de un elemento. El neón tiene varios isótopos. Todos ellos tienen como Z 10. Y ya lo que varía es A, el número másico, porque pueden tener distintos números de neutrones. Por ejemplo, puede haber neón 1021, o neón 1019, o neón 1022. Lo que cambia es el número de neutrones, pero son átomos del mismo elemento. Esos átomos se llaman átomos isótopos.
átomos. Isótopos son átomos que tienen mismo número atómico, es decir, mismo número de protones y distinto número de neutrones. Por tanto, tendrán distinto A y son del mismo elemento. Isótopos. Por eso también a veces se dice el isótopo del neón concreto. Habrá otros, ¿vale? Bueno, también nos preguntaba la energía de enlace por nucleón. Pues ya se trata de coger y convertir esta masa a energía y dividir entre el número de nucleones, que es lo que he hecho aquí. O sea, esta delta de m, si la multiplico por c al cuadrado, obtengo una delta D, una energía de enlace, una energía desprendida en la formación del núcleo. Y luego lo divido entre el número de nucleones, que es A, para saber qué energía correspondería a cada nucleón. Bueno, aquí está hecho el cálculo. 2,80 por 10 elevado a menos 28 por 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Esta es c, la velocidad de la luz, que también es un dato muy fácil de recordar, pero bueno, se da como dato también. Se divide entre 20 y el resultado 1,26 por elevado a menos 12 julios, que es la unidad de energía. He puesto aquí julio partido nucleón. No se ve bien porque en el escaneado de esta hoja pues se ha recortado un poco por ahí. Julio partido nucleón. Es decir, a cada nucleón, un nucleón es un protón o un neutrón. Bueno, pues a cada nucleón que forma este núcleo hay 20 nucleones. ¿Cuánta energía le toca a cada uno? Pues esta. ¿Vale? Esta es la energía de enlace por nucleón para el neón 1020. Son números muy pequeños. Veis el orden de magnitud, 10 elevado a menos 28 y elevado a menos 12. Es normal. Un núcleo tiene una energía muy pequeña y una masa muy pequeña, ¿vale? Bien. También revisar los cálculos por si he cometido algún error, que solamente los he hecho una vez, ¿vale? Bien, pues esta sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, pues me escribí un mensaje a la plataforma Edmodo y ya contesto, ¿vale? Una cosa que no se entienda, pues os ponéis en contacto conmigo. Bien, ya para terminar, vamos a realizar el ejercicio 4b de la página 184. Dice así: los nucleidos flúor 919 y yodo 53-131 tienen una masa de 18,998403 U y 130,966126 U respectivamente. Son las masas de esos nucleidos medidas experimentalmente. Bien, determine razonadamente cuál de ellos tiene mayor estabilidad nuclear. Para saber que si tú tienes dos núcleos y quieres saber cuál de ellos tiene más estabilidad nuclear, cuál es más estable, la forma de saberlo es calculando la energía de enlace y dividiéndola entre el número de nucleones. Es decir, calculando la energía de enlace por nucleón. Eso es lo que te determina cuál de los dos nucleidos es más estable. ¿Vale? Recordad la comparación que hacía con, por ejemplo, la renta que tiene una familia. Pues tú tienes dos familias que tienen distintas rentas. Pongamos, una de ellas tiene 30.000 euros anuales y la otra tiene, por ejemplo, 20.000 euros anuales, ¿vale? Y ahora uno dice, bien, ¿qué familia tiene más nivel de vida? ¿Qué familia tiene más dinero para gastar? Bueno, pues eso habría que ver el número de miembros de esa familia, ¿no? Porque la familia de 30.000 euros, por ejemplo, si tiene 5 miembros en la familia, tocaría cada uno 6.000 euros al año. Es decir, cada miembro puede gastar 6.000 euros al año. Mientras que si la familia de 20.000 euros son 2 personas solamente, pues cada miembro tendría 10.000 euros. Entonces ahora ya cambia la cosa, ¿no? Es decir, ¿cuál de las dos familias va a vivir mejor? ¿Va a tener más dinero para gastar por persona? Pues claramente la de 20.000. Aunque en principio parecía que tenía menos dinero que la otra, ¿no? Pues de eso se trata. Aquí se trata de ver
cuánta energía se ha desprendido por cada nucleón que forma ese nucleido. No la energía total desprendida en la formación del núcleo, sino cuánta energía se ha desprendido por cada partícula que constituye ese núcleo, por cada protón o neutrón. Muy importante esto, que no olvidéis que para comparar la estabilidad de los núcleos siempre es delta D partido A, no delta D solo. En algunos problemas nos preguntan que calculemos la energía de enlace de ese núcleo, vale, pero en el momento en que nos pregunten dos núcleos y tengamos que decir cuál de ellos tiene más energía, perdón, cuál de ellos es más estable, pues hay que calcular delta D partido A. En el ejercicio anterior hemos calculado ya esto, pues lo vamos a hacer igual, ¿veis? Delta de m por c al cuadrado, ecuación de Einstein, dividido entre A, número másico, número de nucleones, 19 y 131 van a ser, bien. Pues multiplicamos z por el número de protones por masa protón, masa menos z, que es el número de neutrones por la masa del neutrón. Le restamos la masa del núcleo y ya tenemos el defecto de masa. Esto lo pasamos a kilogramos, lo multiplicamos por c al cuadrado y ya tenemos la energía que se ha desprendido en la formación de ese núcleo. Dividimos entre el número másico y ya tenemos la energía de enlace por núcleo. ¿Vale? Bien, pues aquí está hecho para el flúor. 9 sería Z, 10 es número de neutrones, estas son las masas del protón y neutrón como nos las dan en los datos del problema, con más cifras significativas que en el problema anterior que hemos hecho. Restamos la masa del núcleo. Se me olvidó, cuando escribí el problema, se me olvidó poner, ¿veis?, la equivalencia entre U y kilogramo. Pues esto tendría que estar aquí, y lo indica la flechita. Por 3 por 10 elevado a 8, que es c al cuadrado, entre el número másico, 19. Resultado, 1,209 por elevado a menos 12 julios por nucleón. Esa es la energía que se ha desprendido por cada partícula constituyente de este núcleo. Sería el dinero que le toca a cada partícula. Bien, lo hacemos para el otro nucleido. En este caso, pues Z53, A menos Z, que es el número de neutrones, es 78, o sea, 131 menos 53. Restamos la masa del nucleido. Esto saldría en U. Lo multiplicamos por la equivalencia U kilogramo. Ya tenemos el defecto de masa en kilogramos. Multiplicamos por C al cuadrado. Ya lo tenemos en energía, en unidades de julios, entre 131, que es el número de nucleones, y el resultado es 1,318 por 10 elevado a menos 12 julios por nucleón. Bien, entonces ahora, ¿cuál de los dos es más estable? Pues el que tenga mayor energía de enlace. ¿Cuál es? Energía de enlace por nucleón, que no se me olvide. ¿Cuál es? Pues según nuestros cálculos es el yodo. ¿Veis? 1,318, 1,209. Concluimos, por tanto, que el yodo 131 tiene mayor estabilidad nuclear. ¿Vale? Mirad, aquí he puesto la gráfica. En el vídeo en el que expliqué la teoría, pusimos esta gráfica, que es la gráfica de la estabilidad nuclear, que representa la energía de enlace por nucleón para distintos As, distintos números másicos. Y os dije que esta gráfica hay que saberla de forma general, cualitativamente. Es decir, esto te lo pueden preguntar en una cuestión o en un problema, o te puede hacer falta a ti para razonar una respuesta, ¿vale? No hay que sabérsela así, con todos los detalles, todos los números, sino así, como la he puesto aquí. ¿Veis? Bueno, aquí pone delta de partido A, y más o menos la forma de la gráfica. Aquí, ¿vale? Más o menos que sube desde 0, sube y alcanza un máximo, y luego ya empieza a bajar ligeramente. El máximo, los núcleos, el máximo concretamente se alcanza para A igual a 56, para el hierro 56. Bueno, pero la zona de mayor estabilidad está en torno a 60, que es lo que debéis de representar aquí, ¿veis?
puesto aquí 60, una franja rayada indicando que esta zona de aquí son los núcleos más estables. Bueno, pues esto es lo que tendríais que saber poner en un examen si es preciso, Lo que yo decía, hay que saber la forma general de la gráfica cualitativamente, pues a esto me refería. Fijaros, el yodo 53-131 pues estaría por aquí, por esta zona quizás. Y el flúor 9 pues estaría por aquí, ¿vale? Como podéis ver, o sea, es más estable el otro. El otro tiene un valor mayor de la delta D partido A que el flúor. Bueno, pues ya está, ya estaría contestada la pregunta que se nos hace y razonada. Si detectáis algún error, pues me lo comunicáis, por favor, a través de mensaje de Edmodo. Y ya está. Seguiré grabando vídeos de ejercicios de explicaciones y os los pondré para que podáis estudiar, ¿vale? Pues venga, hasta el siguiente.